Buenas tardes, muy buenos días, tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en otro programa de Conversando Concisos. Mi nombre es Edgar Rojas. Tenemos a nuestro colega aquí, Andrés Almanza, desde Bogotá. Está lavando la ruana, pero sí hace frío. Y Alejandro Méndez Carvajal, también el invitado especial, nos acompaña desde Bogotá. Antes de comenzar la invitación, es el mayo 12 y 13 que ya se acerca, ¿no, Andrés? Ya estamos a Ya finales de estamos febrero, ¡jue madre! aquí nomás. Exacto, a la vueltita. Sí. Entonces, Tactical Edge Virtual, el 12 y 13 de mayo va a ser muy, muy bueno. Tenemos excelentes patrocinadores, líderes de la industria, ¿no? ForgeRock, Exabeam, AIG, American Intelligence Group, que nos acompaña desde Panamá, SmartFence desde Argentina, Legal Argentina, Forensic desde desde España. España. Y por ahí tenemos unos 3 o 4 nombres adicionales que están confirmando, pero son empresas muy conocidas, así que muchas gracias a todos. Si están interesados en patrocinar, contáctenos, entren a la página de Tactical Edge y envíenos un correíto. Ahí tenemos 2 espacios y tenemos varias empresas que están muy interesadas en patrocinar, así que vamos adelante con esto. La charla de hoy es War Games y comenzamos en un minutito en el tema. De nuevo, la bienvenida a Alejandro Méndez. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, buenas tardes. Muy buenas tardes, Edgar, Andrés, a ustedes muchas gracias por la invitación y por el espacio. Eh, Cuéntanos acerca de ti rapidito, Alejandro. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué estás haciendo? Claro que sí, pues actualmente soy como líder de ciberseguridad del segmento Midstream en una de las filiales de Ecopetrol, gestionando todo lo referente a los temas de ciberseguridad. Excelente. Entonces, eh, es un, es un negocio, digamos, que no conocía, donde pues obviamente hay aspectos como los tan importantes como los temas de la operación, infraestructura crítica, te dan a ti, pues digamos, el semblante de lo importante que es para un país efectivamente gestionar la seguridad para que esa infraestructura continúe y obviamente pues se brinden los servicios requeridos. Excelente. Infraestructura crítica ahí mencionado. Es un tema muy importante que Ujú. siempre tocamos todos los días y casi todas las semanas en conversaciones con Andrés y con amigos. El tema de hoy es acerca de Wargaming. Y la pregunta que yo tengo, lo que yo sé de Wargaming, que te he comentado anteriormente, nada que ver con el Wargaming de ataques inalámbricos, o llaman Wargaming, o ¿cómo es que le llaman? Que se montan en un Pero bus. es War Driving. O War Driving. Ah, claro, yo sí Yo decía, no iba a es decir, Wargaming. Wargaming no, es War Driving, es War Ah, bueno, no tiene Driving. nada que ver con inalámbrico. Entonces, Alejandro, coméntanos, ¿qué carajo es Wargaming? Sí, claro. De Wargaming. pronto, para muchos, el término de word game hace referencia a, digamos, a un alcance bastante variado, como tú lo mencionas, o como lo estábamos hablando de esta película de los 80 de juegos de guerra. Y también muchas veces se relaciona con lo que es la parte de capture the flag o gestionar un objetivo para que entre equipos o personas puedan ir avanzando en niveles, descubran cuál es esa frase secreta o sencillamente pues se logre la explotación de una vulnerabilidad. No, en ese caso, los word game que les vengo a compartir hoy en este conversatorio son esos ejercicios en ambientes controlados que están diseñados para evaluar la capacidad de respuesta de las organizaciones de cualquier tipo, dado un ciberincidente. Obviamente, este es un tema, es un hito que se venía manejando, pues ya digamos, a nivel de temas militares, como lo mencionaba Andrés, pero que poco a poco se ha ido adoptando por las empresas, obviamente, para poder evaluar esa capacidad de respuestas ante un ciberincidente. No solamente el hecho de que vos estés preparado, que tenga tus controles, tus capas de seguridad, tus recursos, tus roles, pero efectivamente uno llevarlo al punto de, efectivamente, si estoy preparado para el momento en que se llegue a presentar un ciberincidente. Uf, es un tema muy interesante. Mm. Estamos hablando también del tema como el threat hunting, cosas así que se viene hablando, insider threat, programas de insider threat, de ataques internos. ¿Eso es parte del wargaming? Sí, claro que sí. Es Ese correcto. puede ser, Edgar, uno de los escenarios que se elijan para evaluar en el día en que se plantee llevar a cabo este Wargame o esta simulación. Claro, pueden ser temas a nivel internos, temas externos.
Obviamente son muchas las opciones que se pueden contemplar para que pues vos puedas implementar el escenario que se va a llevar a cabo en la simulación. Por qué es importante Sí. este tema de los wargames? Porque pues obviamente, como lo mencionaba, te permite evaluar esa estrategia que tú tienes con base en el manejo de un ciberincidente, de una crisis que se pueda presentar en la organización y pues asimismo ir preparando a ese equipo de trabajo que te apoya a ti y no solamente a ti, a los mismos usuarios, las personas que hacen parte de esa organización, para que pues obviamente ellos tengan presente que se tiene un equipo que está con la experiencia, el conocimiento, con las habilidades, para que pues obviamente puedan interactuar al momento de que se presente una crisis real. Okay. En tu experiencia, Alejandro, cuando haces un wargaming, ¿utilizas algunas plataformas? ¿Hay que comprar algunos equipos, soluciones adicionales? ¿O eso no es necesario? No, no, no es necesario. Les cuento que antes de que se presentara este nuevo normal, donde pues ya hoy en día todo es la virtualidad y Eh, pues se presentan plataformas como la que estamos para poder llevar a cabo ese tipo de actividades, antes lo que hacíamos era sencillamente seleccionar una sala, normalmente un auditorio donde se tuviera el espacio para que las personas, observadores, quienes iban a llevar a cabo el ejercicio del Wargame, estuvieran participando. Entonces, ¿qué hemos hecho después de que pues, se presentó ese nuevo normal? Sencillamente, a través de herramientas como Teams, se genera la reunión y se establece una agenda previa para que, pues, obviamente, las personas tengan muy claro el contexto de los temas que se van a manejar, para que asimismo también se presente la participación, las opiniones de una forma organizada a través de lo que permite las herramientas, porque muchas veces pasa de que vos estás haciendo la presentación y pues no te das cuenta de quién levanta la manito o quién requiere participar. Entonces, si es un equipo de trabajo que pues ya poco a poco les voy a ir comentando cómo es que se organiza y se lleva a cabo, pero pues okay. actualmente lo hacemos a través de una plataforma donde vos necesitas sencillamente que las demás personas puedan escucharte y puedan participar, no necesitas Okay. hacer inversiones en plataformas, digamos, específicas para este tipo de prácticas. Claro que, por ejemplo, porque tuve el privilegio de mirar una o sea, si hay plataformas, porque hay que Sí, decirlo, sí, hay. si Exacto. la milicia tiene, por ejemplo, sí tiene una herramienta como muy elaborada para hacer este tipo de cosas. Lo que menciona Alejandro es totalmente cierto, es un ejercicio que esto es un ejercicio como muy de muchos aprendizajes. Entonces, tú llegas, tú creas un escenario, creas un espacio donde van a trabajar todos y vamos es a construir porque una de las cosas que nos hace falta en el mundo de la ciberseguridad, que a lo que le estamos teniendo miedo es como esa capacidad de poder imaginar los que pasa así. O sea, para eso sirven todo este tipo de cosas, los que pasa así. Y responder esas preguntas teniendo, ya como hoy ya no es posible, en el marco de la ambigüedad, hoy no es posible tener una única respuesta. Ahí Estos va. tipos de ejercicios, ¿qué van a hacer? Van a dividir para responder el qué pasa así, una, dos, tres, cuatro, y yo tener múltiples marcos de respuesta para situaciones ambiguas y volátiles que se puedan presentar en el mundo de la ciberseguridad. Así es muy cierto, Andrés. Digamos, en los aspectos del board game, uno siempre busca involucrar múltiples áreas. No siempre te vas a ir con tu equipo de ciberseguridad, con tu SOC, con tu NOC, sino que sencillamente se busca que efectivamente se presente variedad de los diferentes eventos y asimismo que se cubra en su totalidad a toda la organización para que pues obviamente tengan presente el contexto, conozcan esos lineamientos, procedimientos para poder actuar o levantar la mano en caso de que se vean envueltos en un ciberincidente. Entonces es muy importante. Y como tú lo mencionas, es un enfoque académico y de aprendizaje. Y no se va a evaluar quién sabe o quién no sabe o cuál es efectivamente la respuesta correcta. Entonces, siempre hay momentos donde se hace un análisis en conjunto, se debate y obviamente se hace una reflexión sobre las lecciones aprendidas. Entonces, eso es importante. También la parte de ejecutar estos ejercicios de simulación te brindan a ti muchas veces evidencia de vulnerabilidades de la organización en tiempo real que no conocías o que tenías presente, pero pues no de cierta manera. Y obviamente identificar esas oportunidades de mejoras
y fortalezas en la organización. Entonces es muy práctico para que se pueda llevar a cabo. Eso sí, hay que tener presente, Edgar y Andrés, que para vos animarte a generar y a implementar el Workgame, se debe contar con un playbook, con ese manual, con esa guía de respuesta a incidentes, que digamos es fundamental para que pues seas muy efectivo en el momento de gestionar el evento que se presente, porque pues ahí se van a detallar cuáles son los lineamientos, cuáles son los procedimientos de respuesta, cuáles son esos roles que van a estar encargados de hacer el escalamiento, van a estar esos criterios para saber si efectivamente el impacto es alto, bajo, medio, y si efectivamente pues el escalamiento ya hay que llevarlo a una crisis, entre otras. Entonces, sí es muy importante para que pues obviamente teniendo ese playbook se tenga una respuesta coordinada, estructurada y pues obviamente vayamos a mitigar y a minimizar esos impactos negativos cuando se llega a presentar el incidente. Sí, mira que por ejemplo Alan Paredes, muchas gracias por tu comentario, pone una nota bien importante, dice, súper importante que estas actividades sean enfocadas a la formación de la famosa capa 8. Yo creo que es para todo el mundo. Estos ejercicios tienen precisamente, se modelan para poder escoger públicos objetivos. No es lo mismo hacer un ejercicio de simulación con una junta directiva que un ejercicio de simulación con un grupo técnico, que un ejercicio de simulación con las personas del común de una organización. Entonces, eso es la ventaja que tienen este tipo de, de instrumentos complementarios. Yo soy amigo de decir, como me gusta la palabra que utilizaste, desde el mundo de la academia los veo, pues porque yo los utilizo en clase. O sea, y ya en clase casi que se volvió una nota común que todos los profesores utilicemos ejercicios de simulaciones para enseñar y para hacer transferencia de conocimiento más fácil, porque eso es lo que se dicta en la academia. Sin embargo, a mí me parece que todos tienen el potencial y la ventaja de poder permitir brindar enseñanza y aprendizaje a ciertos grupos modelando muchas variables al mismo tiempo. Y eso es, como lo dice Nosotros, Alejandro, sí. fantástico. Nosotros aquí en Tactical Ledger estuvimos hablando porque tengo una pregunta para Alejandro. Algo que se conoce en el medio como tabletop exercises, ¿no? Ejercicios de tabletop, ¿así se dice en español? Tabletop, Sí, no sé. tabletop. Y Uh -huh. entonces nosotros tuvimos, inclusive Andrés, no sé si te acuerdas, tuvimos un taller con Sí. Jans Vasek, que un experto de Canadá, donde nos dio un taller acerca de cómo diseñar tabletop exercises, pero que utilicen cosas al azar, dados o cositas así. Creo que llegamos, inclusive Hasta la hicimos gamificación, la inclusive. gamificación del tabletop. Entonces, es lo mismo un tabletop donde de nuevo Alejandro básicamente diseñas el ejercicio. Hay un ataque de ransomware y sucedió esto y entonces el ejercicio es cómo la empresa está lista para lidiar con un ataque de ransomware. ¿Es esto algo similar a lo de los wargamings que tú estás conversando? ¿O es alguna diferencia, algunas similitudes? Sí, sí maneja bastantes similitudes, Edgar, en el aspecto de que efectivamente vos planteas el escenario, pero pues hay que tener presente que hay un equipo, hay un grupo inicial, un grupo core, que es el que va a tener muy presente cuál va a ser ese alcance de la simulación, porque pues, digamos, hay que dejar presente de que esto no va a ser un ejercicio real, donde pues vayamos a Ujú. poner a prueba efectivamente nuestra seguridad perimetral, nuestra seguridad endpoint o la reacción de nuestro SOC o el CECIR que manejamos, sino sencillamente es en un ambiente controlado, donde muchos de los asistentes que vas a invitar a la participación, pues no van a tener el contexto completo, no van a tener completamente el alcance, digamos, y los diferentes vectores que se puedan presentar en el ejercicio. Obviamente, de forma inicial, hay un escenario que ya está, digamos, planteado, pero Ok. pues obviamente en el desarrollo de la simulación se pueden presentar muchas variables e incluso con los observadores pueden levantar la mano y hacer preguntas donde obviamente vayan llevando el ejercicio a otros escenarios similares, pero pues es importante que las personas que están organizando ese World Game vayan manejando sus límites y obviamente pues no vayan
a permitir que en algún momento pues ya se descontrole y como que, bueno, aquí ya están metiendo otros eventos, por favor no, tengámoslos presente y ya cuando llegue el Ok. momento de reflexiones, lecciones aprendidas, pues las contemplamos y pues hacemos ese workgame a futuro. Entonces sí es importante tener esa premisa. Y es muy importante lo que dijiste, porque Alejandro, porque básicamente este es un tema de wargaming, no es que vamos a hacer un wargaming no, que sigamos con el ransomware. Vamos a hacer un wargaming de ransomware y hasta ahí llegamos con la preparación nosotros y traemos un poco de gente y ¿dónde comenzamos? Hay un buen tiempo que se debe colocar para diseñar este wargaming con anticipo. Eh, ¿De cuánto tiempo estamos hablando usualmente, Alejandro? Claro que sí. Efectivamente, se tiene que hacer una preparación, y efectivamente con ese equipo core que les menciono, que son los que van a liderar el día de la simulación del World Game, se realizan reuniones, se definen en grupo los diferentes escenarios, se definen cuáles van a ser esos vectores que se van a validar durante la simulación, para que pues obviamente se tenga presente cuál va a ser el conducto del manejo de ese incidente a través, digamos, de la metodología que nosotros manejamos, porque pues a través de lo que es del modelo de gestión de incidentes, hay que tener presente que nosotros tenemos la preparación, la detección y el análisis, la contención, la erradicación, la recuperación y pues finalmente esas lecciones aprendidas. Entonces, esa parte de preparación es la que uno gestiona con ese equipo. Y yo te cuento que la experiencia nos han tomado 3, 4 sesiones de 1 o 2 horas, donde vamos identificando que efectivamente el escenario que nosotros vamos a plantear va a tener ese conducto controlado, donde se va a presentar el espacio para las participaciones, entre otras. Ok. Obviamente, para, para elaborar el Workgame, pues vienen otros pasos adicionales, pero sí, digamos, si me lo preguntas puntualmente, nos estamos gastando 3, 4 sesiones antes de preparación de 1 o 2 horas para poder No, definir el excelente. escenario. Excelente. Yo, Y dale, dale, Andrés. que iba a decir, hay dos cosas. Un comentario que hace José, que es pregunta, y yo creería que habría que enlazarla. Yo les puse un link de comparación entre Sí, Wargames, me gustó el enlace. simulaciones, y sí, entonces, digamos que son herramientas que se utilizan y se pueden intercambiar, como dice el artículo. José dice lo siguiente: buenas tardes, y me parece muy interesante que lo revisemos. ¿Es válido tomar el ambiente de desarrollo, yo supongo que el desarrollo de software, para un Wargame? Este es un ambiente que simula la plataforma real y es un ambiente controlado. No lo había visto, sinceramente no lo tenía ni siquiera en el radar, por eso me parece algo como muy para quedarse uno pensando, si O sea, podría un ser. ambiente de Ujú. desarrollo. Para mí, la respuesta la Alejandro, pero en realidad, ¿cuántas empresas conocemos nosotros que tienen dos ambientes, uno de desarrollo y uno, y uno aquí? Porque todo el mundo dice que son buenas prácticas, pero ¿cuántas empresas tienen las finanzas para hacer eso? Pero si existe, ¿cuál es tú qué opinas, Alejandro? Claro que sí, como lo mencionas, normalmente el estándar y las buenas prácticas es, debes tener tu ambiente de producción, tu ambiente de desarrollo y tu ambiente de calidad. Pero pues obviamente a muchas empresas se les dificulta a nivel de capacidad, de infraestructura o de presupuesto llevarlo a cabo. Hay que tener presente que, como lo mencionábamos inicialmente, esto es una simulación y puede que pues nos basemos en el ambiente de desarrollo, pero finalmente aquí lo que estamos validando es efectivamente esos lineamientos y procedimientos que ya tenemos definidos en el momento de actuar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros manejamos ese playbook, ese manual de gestión de ciberincidentes, ya con antelación, nosotros debemos hacer el registro de cuáles son los diferentes tipos de incidentes que a nuestra organización nos afecta, cuál es ese tipo de información que a nuestra organización nos afecta, independientemente que esté en calidad de desarrollo o producción. Entonces, digamos, aquí no es el objetivo de validar efectivamente si nuestro ambiente, si nuestro desarrollo quedó seguro, sino es finalmente cuál va a ser la reacción, esa estructuración y esa sinergia con todas las áreas que se encuentren involucradas en el momento de participar para dar solución al ciberincidente, pues lleguen a la mejor solución y pues de la forma mucho más oportuna. Ok. Eh,
la pregunta que yo tenía, cuando tú haces estos juegos, ¿es papel y lapicero, papel y lápiz o también en la nube desarrollas de nuevo un área de simulación o cómo se hace? Claro, no, el tema es muy sencillo. Lo podemos hacer como tú lo mencionas, lápiz o papel o sencillamente nos basamos en una presentación donde lo que, de acuerdo al escenario que se elija, se van planteando las fases y las diferentes actividades que se van a llevar a cabo. Entonces, es muy importante que cuando se esté haciendo la elaboración del Wargame, pues obviamente se defina esa agenda con los diferentes pasos que se van a llevar a cabo en la simulación. Y asimismo, parte fundamental del ejercicio que uno realiza es compartirles esa metodología a las personas asistentes. Entonces, muchas veces estas simulaciones no deben ser de un carácter técnico, sino deben ser en un lenguaje que todos podamos entender y que obviamente se preste para que en la participación de los diferentes observadores, pues quede muy claro que efectivamente cuando estamos hablando de un ciberincidente, pues se tenga entendimiento de qué es un ciberincidente, qué es el hecho de un firewall, qué es la protección a nivel de un endpoint, entre otras. Entonces, sí es importante que, digamos, esas claridades se realicen en el momento de llevar a cabo la simulación y en ese planteamiento del flujo que tú vas a llevar, obviamente uno ir planteando esos espacios y continuamente preguntando, ¿es claro para todos el escenario que estamos validando? ¿Hay alguna inquietud, pregunta de las personas que están participando actualmente para que obviamente todos estén en el contexto y que no se vayan a perder y después como que digan, bueno, pues muy chévere y todo como actuaron para llevar a cabo la gestión del ciberincidente, pero pues la verdad no entendí qué hicieron. Entonces Ok, eso es eso es muy fundamental. claro, Pero exacto. es que ahí tú mencionas un punto importante y es y que volvemos a retomar. Todos estos ejercicios están pensados, diseñados para desarrollar aprendizajes. Por eso yo creo que hay que recalcar lo que dice Alejandro de que es insistente en la preguntadera, está claro, está claro. ¿Por qué? Porque al final del día esa es la respuesta que uno no quiere que salga de Que un para, que ejercicio. No, para qué yo, no, hicimos esto. yo me senté aquí 3 horas y bueno, sí, me reí, muy chévere y tal, pero y todo esto que Que termina sé que, diciendo, ¿y qué tengo que ver yo aquí? No, exacto, o que sé sea, que yo desde que, eso es lo que no, eso es lo que no debe pasar en ninguna de las propuestas, ni en un tabletop en exercise, ninguno. ni en una simulación computarizada, ni en una simulación manual, ni en un games. En ninguno de esos puede pasar que la persona se siente y al final del día digan, pues sí, me pareció muy chévere, hicimos un trabajo en equipo muy bacano, chévere que aquí nos presentaron con un pocotón de herramientas web y nosotros escribimos con los POSIX y nos reímos, pero Pero ¿y qué? Eh, exacto, eso es el cosas Y, que no deben pasar. y me imagino, Alejandro, que eso sucedió al principio cuando comenzaste Claro. y lecciones aprendidas. Sí, claro, claro, claro. Eso obviamente pasa porque en el inicio de esta práctica de llevar a cabo las simulaciones, pues no se tenían muy claramente esas premisas y uno iba ya, digamos, con el enfoque de llevar a cabo Del conocimiento, la sesión del práctica que, conocimiento uno asume claro, que Andrés sabe lo que yo Claro. sé. Ok. que tú habías planteado y pues obviamente los diferentes participantes, la interacción, pues en esos aspectos sí es importante llevar muy de la mano a la audiencia y sobre todo al proceso que en ese caso nosotros seleccionamos para llevar a cabo la simulación. Me explico, porque en determinado momento vamos a seleccionar el área de finanzas, vamos a seleccionar el área de desarrollo humano, el área comercial, y porque vamos a establecer un escenario donde ellos se van a ver impactados a través de un vector de ciberseguridad. Entonces es importante para que, pues obviamente en- en la ejecución de la simulación, ellos estén participativos y tengan muy presente y puedan, digamos, asimilar claramente cuál es el riesgo en el cual ellos estarían en algún momento involucrados y cuál sería la forma de identificarlo, cuál sería la forma de levantar la mano para que pues obviamente se pueda generar todo el flujo de la gestión del ciberincidente. Eh, Comencemos desde el principio. ¿Cómo seleccionan los temas que son importantes para cubrir? ¿Dónde Listo. te inspiras? Claro, no. Digamos, los temas se van presentando
con base al proceso que tú vas a seleccionar o los diferentes procesos que tú vas a involucrar en una simulación. Entonces, si yo voy a manejar, digamos, áreas del índole comercial, que son, digamos, las que están muy de frente también con los clientes, con terceros, con usuarios, pues entonces ahí vamos planteando con ellos lo que son vectores de ataque a nivel de la parte de correos electrónicos, Ok. a través de lo que son los servicios que se tienen expuestos en Internet a través de ese día a día que se genera a través de los procesos comerciales. Otra opción sería la parte, digamos, cuando manejamos áreas de la parte de comunicación. Entonces, con ellos vamos planteando ejercicios donde se puede presentar la afectación de uno de los canales de estas redes sociales. Por ejemplo, que se vio comprometida una cuenta Twitter de la compañía donde comienza a generar mensajes negativos o comienzan efectivamente a afectar esa imagen de la empresa y pues así vamos llevando y acá, digamos, paso a paso la solución del evento que se plantea. Ok. Entonces, o digamos, a nivel de lo que sean aspectos de operación, que están muy relacionados con los equipos de cómputo, centros de datos, donde manejamos el hecho, puede ser un escenario donde un tercero se conectó a la red y, Mm, digamos, hizo un traslado horizontal y ok. ganó privilegios, o conectó una USB que venía con un malware. Entonces, ya pues efectivamente comenzamos a presentar los diferentes escenarios. Mira, podemos manejar un ransomware o podemos manejar que sencillamente se bajaron ciertos servicios. Entonces, en ese aspecto, ¿cuáles son esos caminos o las diferentes opciones que tendríamos para que el proceso tenga continuidad, mientras que el equipo de seguridad va gestionando, identificando ese ataque y va, pues, obviamente realizando la contención? Entonces, digamos, son muchos los escenarios que se van presentando, pero pues eso los vamos definiendo con base en el proceso. Y es importante, es muy importante también que una persona de ese proceso participe activamente con el grupo core que va a llevar a cabo la simulación, indicándole que debe guardar pues absolutas reservas sobre cuál es el escenario, el planteamiento que se está haciendo para que cuando lo llevemos a cabo, pues obviamente los compañeros puedan interactuar y participar de una manera transparente, sin que se vayan a sesgar porque, no, así me contaron que iban a implementar estos eventos, esos ataques, pues ya voy como preparando la forma en que lo voy a manejar. Oiga, Ok. Entonces, sí Ok. es muy importante que las personas que están participando en ese grupo principal, quienes van a coordinar, quienes van a llevar a cabo la sesión, pues guarden absoluta reserva del escenario que se plantea. Así va a ser mucho más real y transparente en el momento de que se lleve a cabo. yo tengo ahí una pregunta que estabas hablando y me quedé pensando en, en tu experiencia. ¿Cuáles podrían ser como esos puntos claves entre los diferentes tipos de audiencia? Y me refiero específicamente, porque estos ejercicios son ideales, realmente cuando uno lee la literatura son ideales para hacerlos en los niveles más ejecutivos que en los niveles tácticos y operacionales. En los niveles tácticos y operacionales hay que hacerlos, claro, pero se utiliza más en esa, para mejorar esa digital literacy, si quisiéramos decirlo, o ese analfabetismo digital, se utiliza más. Pero entonces, ¿cuáles podrían ser ahí como esos puntos claves o que tú hayas tenido como experiencias con esas audiencias? Porque, por ejemplo, un escenario como el que acabas de mencionar, del ransomware, no sé qué, en esas esferas, yo creo que es un Y se nos fue, poco Andrés. complejo. Ha llegado. ¿Eh? Sí, es cierto. Mira, bueno, ¿cuál ha sido la experiencia con base en esas simulaciones? Que normalmente nosotros buscamos darle un inicio a los escenarios con una criticidad baja, donde pues obviamente, de acuerdo al vector de ataque que se haya seleccionado, pues sencillamente vayamos teniendo la participación de las personas, donde pues ellos van a comenzar a opinar, a dar ideas, a definir qué se va a hacer y paulatinamente
esa criticidad o ese impacto del evento que se presenta, pues va subiendo. Entonces, en muchos escenarios llega a tal punto de que ya se vuelve una crisis empresarial. ¿Qué pasa en esos aspectos? Ahí es donde ya obviamente se hace la citación de los gerentes, de los directores, de los vicepresidentes, hasta el mismo presidente. Y en ese caso, ¿qué se hace? ¿Qué se recomienda? Pues obviamente no tenerlos a ellos en toda la sesión, sino sencillamente vos separas un espacio de 15, 20 minutos donde ya los tienes en la agenda, pero ya digamos, cuando se llega a ese momento donde se va a gestionar a nivel de lo que es el comité de crisis, estas personas, digamos, de funciones ya altas y digamos, esa tarea que tienen a nivel de la compañía, pues se citan y se les explica, mire, se está presentando el siguiente evento en la organización, donde se afectó estos y estos y estos procesos, donde actualmente el equipo de ciberseguridad está trabajando, pero antes de 2 días, antes de un día, antes de 3 días, no se va a poder hacer nada. Entonces, ustedes que son las cabezas de la empresa, ¿cómo ustedes podrían llevar a cabo la solución, la continuidad de los procesos de la compañía para obviamente poder seguir adelante mientras se hace la contención y recuperación de los procesos? Entonces, obviamente, en estos aspectos estamos ya involucrando a estas cabezas de la organización para que obviamente ellos también estén muy alineados con esos procedimientos, con ese equipo que se tiene de ciberseguridad para gestionar los ciberincidentes, pero asimismo también en dado caso, cuando se llega a presentar una crisis, pues ver cómo serían los planteamientos y la interacción entre ellos. Entonces, son ejercicios Interesante. donde obviamente se tienen excelentes comentarios, se reciben también excelentes sugerencias donde ellos mismos, pues con un mayor expertise, conocimiento de la empresa, también dicen, bueno, qué bueno el planteamiento que nos hicieron en ese escenario, sería bueno validar esta opción también que se nos podría presentar y pues nos gustaría pues digamos, debatirlo y que no sean, digamos, los temas normal que se manejan de la parte de objetivos, de cumplimiento de la empresa, que ya pues digamos muchas veces no los pone en esa situación, digamos, de emergencia, de peligro, de que miércoles, esto no es del día a día, esto es algo en lo que posiblemente nos podría pasar, pero pues nos pasó en ese momento, ¿qué vamos a hacer? Eso va con lo que hizo Andrés, porque eso es táctico operacional, más no estratégico táctico. Eh, Exactamente. No, y el otro punto importante que yo creo que Alejandro acaba de decirlo ahí entre sus líneas cortas es lo importante que es esto de lo que podría pasar. Porque es que, ¿cuál es el dolor de cabeza? Algunas veces uno dice, yo hago estos ejercicios para alimentar los mapas de riesgo, porque ahora sí probabilísticamente, no es cierto que esto alimente probabilísticamente a un mapa de riesgos, pues, que eso es uno de los grandes mitos que uno a veces se encuentra. ¿Sí? ¿O tú cómo lo ves? Bueno, hay que tener presente que cuando uno gestiona las simulaciones, obtiene varias lecciones aprendidas. Y así como lo Ujú. mencionábamos, nos basamos en ese playbook, en ese manual que nos brinda los pasos. Obviamente sirve para ir fortaleciendo, para ir documentando esos tipos de eventos a los cuales nosotros estamos expuestos. Y obviamente, asimismo, también hacer la validación del riesgo al cual estábamos expuestos, si efectivamente ese impacto que nosotros habíamos definido inicialmente, si esos criterios si eran suficientes o ahora con la experiencia que tuvimos en la simulación nos ponemos a pensar y no, hay que agregar este vector que no lo habíamos tenido presente y eso ya nos cambia excelente. cuál va a ser ese impacto que se va a presentar en determinado caso si se lleva la materialización del evento de ciberseguridad, porque pues inicialmente uno tiene unas premisas, unos criterios, pero pues que se basan en el conocimiento del negocio, en cuáles son esos riesgos a los cuales estaría expuesto, pero pues ya uno viviéndolo, se presentan muchas más características, mucho más issues que te pueden a ti aterrizar muchos más esos criterios de riesgo. Entonces, se puede utilizar estos wargamings como parte del programa de concientización
Me imagino que sí, ¿no? Qué buena Porque pregunta. después donde viene todo el tema de las lecciones aprendidas, entonces es después que se puede, no solamente el grupo que estuvo involucrado eh, entiende lo que sucedió y lo que puede suceder y cómo puede afectar, pero con las lecciones aprendidas se puede ser parte del programa de concientización con toda la organización, ¿correcto? Claro, por supuesto. Ese es uno de los principales objetivos y resultados que se van a obtener al momento de llevar a cabo la simulación, porque las personas van a tener más claro cuál es ese equipo que los apoya, van a tener presente, bueno, a quién le reporto, me pasó algo con el computador, estoy evidenciando un comportamiento que no es del día a día, se lo informó a la mesa de ayuda, se lo informó a través del canal de incidentes, ¿qué debo hacer? Entonces, Ujú. en esos aspectos quedan efectivamente esas lecciones aprendidas por parte de los usuarios de los procesos en los cuales estamos basando la simulación. Entonces sí, ahí va Excelente. a quedar mucho más claro para que ellos entiendan cómo es que no solamente ese grupo interdisciplinario que actúa para solventar los diferentes ciberincidentes, sino también esa sinergia que se presenta con también muchas entidades externas, que obviamente pues agencias nacionales como el SECOC, el CECIR, Colcer, son también entidades que apoyan a las diferentes organizaciones para solventar los diferentes ciberincidentes. Entonces, también es como para darle ese entendimiento y conocimiento a las personas. Claro que sí, Ok. Edgar. Qué buen punto que tocas ahí y me parece vital, porque también hay que resaltar eso, lo interdisciplinar de estos ejercicios. O sea, estos ejercicios, entre más interdisciplinares sean, mucho más efectivos van a ser dentro de la organización. Y Pues claro. me parece brillante la pregunta de Edgar, pues, porque yo creo que sí, es cierto, estos ejercicios van al final del día. Alejandro lo dijo, ese va a ser el mejor de los resultados. Mm. Cuando las personas salen de ahí diciendo, uy, me pasó esto, venga, yo hice un ejercicio y ya por lo menos sé que tengo que llamar Tiene a una idea. un profesional de seguridad para que me diga. Entonces, Exacto. ahí es cuando el profesional de seguridad dice, haz un check grande de que tu programa está funcionando porque por lo menos ya creaste la conciencia de que la persona tiene que Y, preguntar. y no solamente eso también, ¿no? Algo que dijo Alejandro, que pues cuando se puede involucrar a los altos ejecutivos, ¿sí? Y los involucras como parte de esto, aunque participen 10, 15 minutos y no todo el tiempo, pero ellos están ahí y ellos entonces comienzan a ver al grupo de ciberseguridad como un grupo de mucha importancia en el tema de estrategia de la organización, que es algo que estamos hablando de los CISOs debemos hacer de alguna manera de que nos vean como parte estratégica de la organización y no como algo que debe, ay, tenemos que traer la seguridad. O sea, esto ayuda mucho, mucho en eso. Eh, Pregunta, ¿cada cuánto haces tú esta clase de ejercicios, estos wargamings en tu empresa? Claro que sí, Edgar. En el caso, digamos, de las empresas, varía de acuerdo al tamaño de las mismas. Entonces, Okay. normalmente a veces hablamos de una organización que es una pyme, a veces hablamos de un banco, Oh, luego disculpa, hablamos de entonces, un grupo empresarial. pymes deberían estar haciendo esto también, o sea, no importa el tamaño de la organización, deberían pensar en hacer un wargaming. Claro, claro que sí, es importantísimo que lo hagan porque a pesar que una pyme es posible que no tenga el servicio de un SOC, digamos, especializado, es posible que no tenga un CECIR, sino que tenga a dos, a tres profesionales o inclusive a veces uno, no más enfocado a los temas de ciberseguridad, pero que obviamente esta persona puede ponerse la camiseta y comenzar a interactuar con las diferentes áreas de la pyme o sencillamente con toda la organización donde planteen un escenario que les pueda afectar dependiendo de cuál sea su tipo de mercado y el riesgo que efectivamente reflejaría un impacto bastante alto en la empresa, donde de una forma sencilla se puede establecer ese escenario, se puede establecer esa agenda donde sencillamente lo que va a hacer es definir el lugar, pues si efectivamente están de forma virtual, pues van a poderse apoyar en una herramienta
como Zoom, como Teams para llevar a cabo la reunión y obviamente, digamos, definir las diferentes personas que van a participar en la elaboración del escenario y asimismo la logística que se va a llevar para resolver el ejercicio. Entonces, claro que sí, esto aplica para, Para cualquiera, ok. claro, ¿Sabes qué? Pero que me parece que tu pregunta me conduce a otra pregunta importante y es, ¿cuáles sí deberían ser? Porque yo estoy de acuerdo contigo, no importa el tamaño, pero sí deben haber unas precondiciones. No voy a llegar yo. Entonces, ¿tú consideras que deben haber algunas precondiciones, como algunos criterios básicos que las empresas ya deberían haber considerado antes de llegar acá? sí, claro, como les mencionaba, antes de que nosotros nos embarquemos en la práctica de llevar a cabo un Wargame, es importante que por lo menos la empresa cuente con ese playbook, con ese manual, así sea, digamos, muy sencillo, digamos, puntual a los temas de ciberseguridad que le pueden afectar, pero claro, deben tener primero definido cuál van a ser los diferentes actores, cuál va a ser ese marco metodológico con el cual ellos se van a apoyar, cuál va a ser ese flujo que dentro de la empresa, digamos, va a solventar en dado caso la gestión y la remediación de un ciberincidente. Entonces, esa sería como la premisa, sin importar el tamaño de la empresa, sí es importante que se tenga un rol que esté enfocado a la parte de seguridad de la información o seguridad informática. A veces se observa en empresas que son pues tan pequeñas que obviamente no pueden darse el lujo de tener una persona especializada en los temas de ciberseguridad, pero por lo menos tienen a ese recurso que está enfocado de que su infraestructura tecnológica, de que su sitio web esté en línea o digamos a nivel de ese tercero que presta sus servicios para las empresas, sería excelente que comenzaran a realizar esta clase de actividades a nivel de simulación para que estas organizaciones entiendan cuáles son los riesgos, cómo deberían actuar, cómo deberían reportarle a ese tercero o a esa persona que les administra la parte de infraestructura o de seguridad para que puedan actuar de la manera más oportuna. Ok. Entonces, esa sería, digamos, la forma en la cual la podríamos llevar a cabo. Yo resaltaría la última frase que tú utilizaste como una antesala y es, la voy a transformar un poquito, lenguaje común a través de entender un poco como el tema de los riesgos. O sea, me parece que ese también se lo pondría como un fundamento importante. Es importante que la empresa ya empiece a hablar de riesgos para que haya un lenguaje común en ese ejercicio y todo el mundo, estamos hablando de riesgos y no de malware y no de ransomware, sino estamos hablando de un riesgo y todo el mundo entonces entiende, ya, bueno, riesgos. Entonces el Ok, financiero dice exacto, riesgos, el gerente dice riesgos, el recurso exacto. humano dice O riesgos, sea, los el demás, todo el lenguaje es mundo el dice mismo. riesgos, entiende todo el mundo riesgos, Exacto. ¿sí? Porque a mí me parece que ese es un Ese es un tema fundamento muy que tú importante. pusiste ahí, claro. 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 Oye, imagínate, yo llego a hacer el ejercicio y voy bueno, listo, un escenario de ransomware y lo llevo a ponerlo en la junta, en esos equipos pequeños de dirección y les digo ransomware y no Y no, entendieron no que era entienden un qué riesgo, carajo es eso. entonces Exacto. Ahí tiene se una perdió. pregunta José Morales que es muy Y buena. sí, me Dice, parece que es súper buena. Dale. dice, entendiendo que CSIRT es el equipo de respuesta a incidentes de cómputo. Entonces, ¿cada entidad debería tener un CSIRT interno o puedo tener proveedores tecnológicos en un CSIRT? Claro que Las sí, dos. digamos, esta es una excelente pregunta y como lo afirma Andrés, existen las dos opciones. Hoy hay muchas empresas de seguridad que prestan esos servicios, que lo manejan y empresas que obviamente lo toman de forma tercerizada, donde en el primer aspecto, pues tienen sus roles definidos a nivel de ciberseguridad, sus responsabilidades a nivel de la infraestructura y disponibilidad tecnológica, pero pues hay otras que en cierto aspecto deciden tercerizar ese servicio, como en muchas también se tercerizan las opciones de la mesa de servicio, la mesa de ayuda, ese soporte, digamos, técnico de primer nivel. Obviamente, pues también se maneja de una forma tercerizada. Entonces, independientemente de que sea propio o que sea tercerizado, sí es una buena práctica manejar ese CECIR. Obviamente, cuando nos vamos al término CECIR, ya es un poco como más robusto ese equipo que va a Claro. gestionar Claro. la ciberseguridad, pero pues eso depende también de lo grande que sea la empresa. Entonces, Exacto. obviamente, pues si tú tienes una empresa pequeña, una pyme, no te vas a poner a hacer la inversión porque pues el riesgo al cual estás expuesto o ese costo que Exacto. vas a tener, pues no Pues, amerita pues ahí viene el tema del efectivamente el riesgo-beneficio. servicio. Exacto, exacto. Todo depende ahí. Pero bueno, regresando a la pregunta. Entonces,
¿cada cuánto haces tú, Alejandro? ¿Cada cuánto haces tú los Wargamings en tu empresa? Listo. Entonces ahí estábamos explicando que dependiendo de las pymes, si era una corporación, si era un banco, si era ya un grupo, lo importante es que en el año se aborden simulaciones que en su mayor parte cubran a todos los procesos de la compañía, porque de nada nos sirve Ah, que nosotros preparemos al área de finanzas, que preparemos al área comercial, que preparemos al área operativa, pero pues se nos quedó un área pendiente y preciso, por ahí. se materializó un evento y ellos como que miércoles, ¿no? Aquí como es el tema de, bueno, sí, yo levanto la mano, pero no va a ser tan oportuna esa reacción. Entonces, en lo posible es que cubramos todos los procesos de la compañía, así como nosotros hacemos los temas de sensibilización y concientización que tienen el alcance del personal interno, del personal temporal y digamos también se recomienda que tenga también alcance sobre esos terceros que nos apoyan, porque muchas veces nosotros gestionamos nuestros recursos, pero hay casos, eventos donde no se materializa el riesgo directamente en nuestra infraestructura tecnológica, en nuestros servicios, sino a través del tercero que nos presta sus servicios. Entonces, también importante que ellos estén involucrados, los participemos para que cada vez pues seamos más las personas que tengamos el contexto claro y podamos ser oportunos en el momento de reaccionar. Entonces, son varios eventos, varias simulaciones que hacemos en el año. Edgar, hemos hecho hasta 8 eventos, simulaciones, para pues obviamente cubrir las empresas y procesos que se encuentran involucradas. Entonces, esa es como la recomendación. Es Ok. que planteemos la simulación. Puede ser una simulación por procesos o puede ser una simulación donde se presente una afectación a nivel general y tengamos que nosotros tener en la simulación el representante de cada una de las áreas que obviamente después hará la retroalimentación a cada uno de sus equipos. Y ahí viene la próxima pregunta. Entonces, ¿cómo consideras que el Wargaming, la actividad fue exitosa? Y acabas de decir Mm. retroalimentación. Eh, Pero sería aparte de el único retroalimentación, sí, criterio, sí, exacto, sí, pero eso iba a decir, sería el único criterio la ¿cómo mides, retroalimentación. sí, cómo mides que fue exitoso el Wargaming, esa actividad? Claro que sí, mire, es importante que cuando llevemos a cabo el Word Game, dejemos un espacio en nuestra agenda para que realicemos una retroalimentación por todos los asistentes. Muchas veces nos pasa que a veces terminamos una sesión y quedan como los compromisos Mm. o la asistencia y cuando ya se van, no, es poco probable que lo puedan diligenciar. Entonces, la recomendación es que durante ese espacio que se gestiona para llevar a cabo el Word Game, se hagan encuestas donde se pregunte a los asistentes qué funcionó bien, qué no funcionó bien, qué tan útil les fue a ustedes el procedimiento, la gestión que se lleva a nivel de ciberincidentes del el equipo del CECIR o de ciberseguridad para llevarlo a cabo. ¿A usted qué le gustaría como escenario a futuro? ¿Qué temas les gustaría que se abordaran en una próxima sesión? Entonces son, es una parte, digamos, fundamental del Word Game para que nosotros tengamos efectivamente, de una forma concreta, la experiencia que tuvieron las personas que participaron, si les quedó claro, si no les quedó claro. Entonces, ahí es donde uno va cada vez fortaleciendo, mejorando los escenarios para futuros eventos de Word Game. Eh, Tú eres nuevo, ¿cuántos tiempos tienes en tu empresa en este momento? ¿Como 6 meses, un año, algo así? ¿Tienes en tu empresa en este momento, Alejandro? ¿Como CISO o líder de Eh, ese? Como líder, llevamos 2 años, ya voy para Ok. 2 años en la empresa. Y cuando tú llegaste, ¿estos Wargaming ya existían o fue algo que tú implementaste, eh, ya existía o algo que tú implementaste una vez que llegaste a la empresa? No, no existían. Los ejercicios de Word Game como tal no existían. Existían otras prácticas a nivel de sensibilización, de concientización, de aseguramiento, pero los Word Game como tal no existían. Y digamos, eh, eso fue una actividad que se generó también en conjunto con un tercero que en el momento estaba realizando consultorías y Ok. temas de seguridad, donde obviamente pues hicimos esa adaptación de los Word Game para la empresa.
Mira que Y, José, no, perdón, dale Andrés. que iba a decir, mira que José tiene un punto bien interesante Ok. y más que tú trabajas en el sector público de alguna forma. eh, Él dice, las entidades del Estado colombiano están tercerizando todo y dentro del área de tecnología solo quedan supervisores de contrato. Tú estás como muy familiarizado con esto. ¿Cómo se involucran a todos estos proveedores en un Word Game si contractualmente no están definida esta función? ¿O debo complementar una cláusula especial que comprometa al proveedor de esto para que pueda participar? Wow. Y dice, "Ah, la verdad me pareció. Excelente pregunta, pero pues hay que tener la premisa que independientemente de que sea una empresa del sector público o privado, siempre cuando se establece la tercerización de un servicio, van a existir esas cláusulas de confidencialidad. Entonces, donde ya obviamente, aparte de lo que es la contratación de ese servicio puntual con el que tú adquieres la gestión con ese tercero, pues obviamente parte del ejercicio que tú llevas a cabo en el WordGame no va a diferir en temas adicionales para que pues ese tercero los haga. Sencillamente, vos lo vas a involucrar en un escenario donde él va a llevar a cabo sencillamente el rol o la gestión para la cual se contrató. Entonces, digamos, en ese aspecto no se va a manejar una tarea adicional, sino sencillamente se va a invitar a una simulación donde en caso de que se llegara a materializar ese evento, de la misma forma, ese tercero, de acuerdo a ese servicio por el cual se contrató, pues va a tener que interactuar y llevar a cabo pues su gestión, digamos, como tercero. Pero es interesante la pregunta porque digamos que Ujú. saltemos, digamos, listo, me es muy bonita la respuesta y todo eso, pero la pregunta última, la parte última es cómo una cláusula especial que comprometa al proveedor en esos simulacros. Creo que el proveedor va a decir, yo participo, pero no es parte de mis servicios, entonces te voy a cobrar por mi participación, por mi tiempo, y no queremos eso. Entonces yo creo que aquí donde viene una parte de concientización al Ujú. grupo, ahí sí el grupo estratégico, de nuevo, como decía Andrés al principio, y al grupo legal, donde se hace un wargaming específico para medir cómo estamos en el tema de third party, de terceros. Cómo estamos preparados si digamos que sea un tercero que fue hackeado y por medio de ellos entraron a nuestro área, que sabemos que así sucede la mayoría de las veces. Eh, entonces, digamos que si no hay esa manera de pensar dentro de la organización a nivel de alta gerencia y legal, yo creo que un wargaming específico para que ellos entiendan la importancia de tener esas cláusulas especiales que obliguen a los terceros a ser parte de estos wargamings. No sé si me explico en mi manera de pensar. Estoy conectando los puntos, pero no sé si entendiste la pregunta. O sea, No, total, Edgar. Y ok. digamos, con base en eso, te explicaba que, digamos, a nivel contractual es excelente que todas las empresas se blinden a nivel de esa responsabilidad que deben Exacto. tener esos terceros antes, durante y después de la vinculación que tenga con la empresa. Entonces, obviamente, esas cláusulas donde van a definirse temas como tan generales como la parte de la confidencialidad, sino también el compromiso de que, mire, usted debe también gestionar para que su infraestructura cuente con las últimas actualizaciones, el último parcheo, las pruebas de pentest requeridas en una periodicidad definida de acuerdo al servicio que te va a prestar, que obviamente esa infraestructura con la que va a prestar el servicio, si es el caso, si va a tener ese alcance, si van a manejar equipos endpoint, obviamente tengan esos lineamientos de seguridad. Entonces, digamos, un ejemplo, nosotros en una simulación vamos a involucrar a la mesa de servicio. Entonces, obviamente, la mesa de servicio está contratada para hacer la canalización de los diferentes requerimientos que se presenten por los diferentes usuarios de la compañía. Entonces, en la simulación vamos a hacer la partícipe donde a una de nuestras áreas se le presenta una brecha, un evento de seguridad y lo que va a hacer es solicitar a esa mesa de servicio para que pues obviamente la mesa de servicio tenga presente de que en caso de que se presente una crisis va a ser el escalamiento inmediatamente al grupo de ciberseguridad. Pero pues digamos, está dentro del ámbito al cual la mesa, digamos, de servicio
está contratada en ese servicio, no nos estamos excediendo o saliendo, digamos, de ese marco contractual que se tuvo inicialmente. Así es que entiendo Sí, sí, la pregunta, digamos, como sí, que doy sí. respuesta para que no, obviamente con ellos también Hay que podemos contar para involucrarlos. llevarlo a cabo. Exacto, Claro que sí. exacto. Muy importante. Y yo Bueno, creo que, exacto, yo digamos que para cerrar ahí, yo creería que igual que esté tercerizado, porque yo me adhiero a lo de Alejandro, que esté tercerizado no significa que no lo pueda incluir. De hecho, creería que hasta es un ejercicio beneficioso para el para prestador del todos. servicio, Exacto, porque también encontraría sus puntos de falla para poder mejorar, ¿no? ¿No? exacto. Para blindarse. Alejandro, como te comentamos, se fue la hora Pero fue la rapidísimo. Mira, hora. ya mira este reloj, 11:55, güey, madre. Así que muchas gracias por tu tiempo. De verdad, muy interesante esta conversación. Wargaming definitivamente es algo que es muy valioso, mucho beneficio y no implica una inversión grande adicional, ¿no? A los procesos que ya tiene dentro de como CISO, ¿correcto, Alejandro? No, no. Claro que sí, digamos, recapitulando y ya para cerrar, hay que tener presente que los Wargames, esas simulaciones son ambientes libres de riesgos, que son oportunidades para que las personas cometan errores y Mm, aprendan como equipos. ahí está. Entonces, que para muchas Exacto, yo creo que decisiones eso que se es van a clave. presentar en los diferentes escenarios, no hay una respuesta correcta. Esa no va a ser, mejor dicho, con la que vamos a salir. Van a haber muchas opciones para que lo puedan hacer. Entonces, ahí es donde se incentiva mucho la participación. Otro tema importante es que se incluyen muchas suposiciones y artificialidades, que en ese caso, digamos, es invitarlos a ellos, venga, hagamos la inversión a que ese es el escenario que les traímos para hoy y no nos vayas a salir, no, pero es que esto es así como muy trivial, o muy... no, no, la invitación es que obviamente Eh, vivas, aceptes ese escenario que te estamos planteando y pues a futuro pues vos nos dirás qué otro escenario tú planteas que de pronto se acomoda a tus expectativas y que pues obviamente no vamos a aprobar las decisiones, ni los procesos bajo un ciberincidente, ni obviamente vamos a ser técnicos, vamos siempre a hablar de una forma en que los asistentes entiendan cuál es el foco de nuestro ejercicio. Perfecto, perfecto. Entonces, Alejandro, ¿verdad? Muchas gracias por esta hora que nos brindaste. Excelente la conversación. A todos, muchas gracias una vez más por acompañarnos. La invitación es el próximo miércoles. Regresamos con un tema muy interesante. Alguien nos pidió este tema, criminalística y ciberseguridad, Ujú. con director de servicios forenses de Cybolt, Oscar Manuel Lira Arteaga. Va a estar muy, muy interesante. De nuevo, criminalística y ciberseguridad, un tema que de mucha importancia en estos momentos, ¿no? El tema de los ransomwares y cosas así. Así que la invitación a todos para la próxima semana. Bendiciones a todos. Alejandro, muchas Alejandro, gracias. un A ustedes muchas privilegio, gracias, muchas Edgar, gracias. Andrés, muy Listo. amables. Estamos hablando. Cuídense Chaito a Claro que todos, sí, mucho, que pues. estén estamos en bien, contacto. chao para todos. Hasta luego.